Muy buenas tardes, amigos y amigas. De parte de la Asociación de Profesionales de la Universidad Estatal a Distancia, la UNEDPRO, bienvenidos. Mucho nos satisface la participación y la presencia de tanto funcionarios como invitados, amigos, amigas y público presente hoy. Después de un gran esfuerzo, la Asociación de Profesionales pues inaugura este foro y efectivamente no sin dificultades y no sin grandes esfuerzos para hacer posible la presencia de los panelistas. Las Naciones Unidas en el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en su informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo en el 2016, ya decía con contundencia que el derecho humano al agua potable y al saneamiento es un derecho reconocido internacionalmente y esencial para la realización de otros derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida y a la dignidad, a una alimentación y vivienda adecuada y a la salud y al bienestar, incluyendo el derecho a condiciones ocupacionales y ambientales saludables. Y nuestros lineamientos de política universitaria para el 2015 y 2019 en este quinquenio aprueba desde el principio ya una disposición de la universidad para que asuma el compromiso de incorporar la reflexión y el estudio sobre la problemática ambiental como componente prioritario en todas las facetas de su pensamiento y de su quehacer, promoviendo la construcción de una visión del mundo que priorice las interrelaciones e interacciones de la vida en el planeta y ubique al ser humano en este contexto y como parte de tales interrelaciones con los deberes y responsabilidades que emanan del reconocimiento de esta situación. Y reconoce que todo esto plantea un desafío civilizatorio fundamental, como también un grave riesgo para la vida en el planeta. Este núcleo filosófico debe convertirse en el punto de articulación de los ejes transversales de todos nuestros lineamientos. La UNED asume así una renovada cosmovisión que supera el tradicional enfoque antropocéntrico a favor de una posición biocéntrica, de forma que los seres humanos y sus sociedades sean visualizados como parte del complejo entramado de la vida sobre nuestro planeta. Este es el primer lineamiento de los lineamientos de política universitaria que efectivamente nos rigen del 2016 y efectivamente nos marca ya un derrotero y un imperativo, no solo las Naciones Unidas, al interior nuestra normativa institucional y nuestro mandato es a reflexionar y a pensar y sobre todo actuar en la recuperación de este extraordinario recurso hídrico que es fundamental para la vida en su totalidad. De ahí que entonces la Asociación de Profesionales ha decidido pues hacer este foro. Agradecemos de nuevo a ustedes asistentes, agradecemos a todas las personas que nos sintonizan por Onda UNED en todos los centros regionales de la universidad, agradecemos a las personas que hicieron posible este foro, directivos, colaboradores, en particular una gran colaboradora se nos sumó a nosotros, a la asociación, María Elena Fournier, a quien agradezco su colaboración para hacer posible este foro. Y sin no más ya preámbulos, dejamos esto entonces para que agradecemos por supuesto a los dos panelistas que nos están aquí acompañando y que hacen posible este panel con su presencia. Entonces le pasamos el micrófono al compañero directivo Rafael López, que le toca la moderación. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer a don Jorge y a don Sergio por su presencia, por
haber acogido el llamado de la asociación para que desde la visión de la sociedad civil, desde la visión desde la parte ambiental, nos externen sus posiciones a favor y en contra precisamente de esta ley aprobada en primer debate, la ley con el expediente 17.742, ley para la gestión integrada del recurso hídrico, que esto cambia precisamente una ley desde 1942, si fuera aprobada en segundo debate, cambiaría una dinámica diferente. Y por eso el debate o el espacio de hoy se llama Diálogo sobre el proyecto de ley de la gestión integrada del recurso hídrico, expediente 17.742. Agradecer a Onda UNED, es una transmisión en vivo, también va a estar colgada después del evento, se colgaría y se subiría al espacio virtual de ellos, que se podría distribuir y comunicar en otras redes sociales para que la gente, un espacio tan importante para la vida en el planeta y para la vida de los costarricenses, que es el recurso hídrico, eso es un tema que se estuviera discutiendo en cada comunidad, en cada barrio, en cada cantón, pero no ha sido así. Precisamente, y el espacio que abrimos aquí a nivel de la UNED es precisamente para abrir ese diálogo, esa primera etapa de discusión de un proyecto de ley tan delicado para la trascendencia de la vida nacional. Sin más preámbulos, nosotros ya hicimos un pequeño sorteo en el sentido de que quién hablaba primero, quién hablaba segundo, le tocaría a don Jorge como panelista entrar de primero, seguiría don Sergio, y también para comentarles la metodología. Después de las exposiciones van a tener ellos cada uno 20 minutos, después de las exposiciones vamos a abrir un periodo de preguntas a micrófono abierto. También el que quiera hacerla llegar por escrito, la puede hacer llegar, también no hay problema. Y después de eso, cada panelista también va a tener una réplica de respuestas de 10 minutos cada uno, y la idea es que se alternen también con preguntas, para que tengan un equilibrio en este diálogo sobre esta ley votada ya en primer debate y que está en discusión todavía en muchas esferas de la parte de la sala constitucional, por una condición que hubo de algunos diputados que te pusieron un recurso. Pero sin más preámbulo, le damos la palabra a don Jorge. Muchas gracias, don Rafa. Un gusto, un saludo a todas las personas que están aquí, que han tomado su tiempo para venir a escuchar este tema. Un agradecimiento a la UNED y a la asociación también por haber realizado este esfuerzo de sentar aquí a diferentes visiones en torno al proyecto de ley de aguas y dejar de lado un poco esta discusión tan terrible que se ha venido generando en las redes sociales, que como sucede siempre, cada vez que un tema entra a las redes sociales, pues surge toda clase de confusiones, de enredos, ¿verdad? Y la discusión va perdiendo su carácter técnico, que es el que debe mantener, y la academia pues es el lugar por excelencia para que puedan desarrollarse este tipo de eventos, de debates, en un ámbito de respeto, de altura, y no en el que se da normalmente en las redes sociales. Quiero decirles, bueno, mi nombre es Jorge Mora Portugués, yo soy presidente de la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA, que es una de las organizaciones que ha venido impulsando la ley de recursos hídricos. ARCA forma parte de dos redes, la Red Centroamericana de Acción del Agua, FANCA, y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, la ANDA, que son las dos organizaciones que redactamos el proyecto de iniciativa popular que promovimos la recolección de las firmas y que presentamos el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Entonces, de eso quiero hablarles. En realidad yo no traigo una presentación, más bien lo que quiero es contarles nuestra historia que no empieza con la recolección de firmas en el año 2008, sino que va mucho más atrás. Esta historia comienza en el año 2001, en realidad, cuando el MINAE crea una comisión para hacer un proyecto de ley de aguas, porque se ha llegado a la conclusión a nivel de las universidades, a nivel de las instituciones, a nivel de muchas de las organizaciones de sociedad civil, de que la ley de aguas de 1942 ya no respondía, ya no era un instrumento
válido para poder resolver los graves problemas que afrontaba el recurso hídrico en nuestro país. Ya estamos hablando del año 2000, del año 99, y ya para entonces habían gravísimos problemas y se aducía que el marco jurídico regulatorio no permitía resolverlos. Nos encontramos ante más de 120 leyes, reglamentos y tratados que tienen que ver con el agua. Nos encontramos con una ley del 42 totalmente llena de parches, que todavía habla de aguas privadas y de aguas públicas, por ejemplo, que todavía habla de abrevaderos para ganado y de cosas que se daban en los años 40, cuando había una población de 500.000 habitantes en el país, y los conflictos por el agua iban creciendo cada vez más. Acaba de pasar el conflicto del Combo del Ice, donde los gemelos en Pérez Celedón hubo enfrentamientos terribles por las hidroeléctricas privadas que estaban allá, se enfrentaban a las comunidades, etc. Entonces se inicia un proceso en el Ministerio de Ambiente, al cual se suman dos organizaciones, la Fundación para el Desarrollo Urbano, con la cual yo trabajaba, y el Centro para el Desarrollo de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales, Sedarena, que es otra ONG que también participa en esta comisión, y preparamos un primer proyecto de ley en el año 2001, que es presentado en noviembre a la Asamblea Legislativa. En el mes de diciembre de ese mismo año, el 2001, el diputado José Merino presenta un proyecto de ley más, en ese entonces diputado de Fuerza Democrática, y la Defensoría de los Habitantes presenta un tercer proyecto. Quiere decir que para diciembre del 2001 teníamos 3 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Entonces se decidió a partir del 2002, cuando hubo elecciones nacionales, recién entrada la nueva Asamblea Legislativa, en mayo del 2002, conformar lo que se llamó el Grupo Técnico del Agua, que era integrar a los 3 equipos técnicos que habían elaborado los 3 proyectos de ley para que desarrollaran un proceso de consultas por todo el país y tratáramos de unificar las 3 propuestas en una sola. Y es así como entre el 2002 y el 2004 nos dedicamos a eso. Fuimos por todo el país, participaron cientos de organizaciones, comunidades, empresas, la academia, instituciones públicas, vinieron expertos internacionales que dieron conferencias, etcétera, sobre cuáles eran las tendencias internacionales y todo esto. Y en el año 2004 se logra un proyecto de consenso unificado. Y este proyecto de ley se presenta a la Asamblea Legislativa y es aprobado en la Comisión de Ambiente en el 2005, recibe un dictamen de mayoría. Del 2005 al 2006, y en el 2005 empieza la oposición. Inmediatamente la Nación se opone al proyecto de ley. Hay un gran titular de la Nación que dice que en el 80% del territorio nacional se va a prohibir la agricultura, y empieza el levantamiento de las cámaras agroindustriales contra el proyecto de ley. En ese entonces, lideradas por la Liga de la Caña y por otras grandes agroindustrias que estaban opuestas al proyecto de ley. Y empiezan una presión tan fuerte que obligan al ministro entonces, Carlos Manuel Rodríguez, a retirar el proyecto de la Asamblea Legislativa y a conformar una nueva comisión en donde participa el sector privado para revisar el proyecto y ver si era posible alcanzar algún consenso. En ese momento, cuando se viene trabajando en la elaboración de ese proyecto de ley, con este consenso, se vienen las discusiones del TLC. Estamos entrando al 2006, 2007, y es imposible entonces, hay una polarización total. El ministro Dobles trata de meter un texto de ley subrepticiamente, desconociendo el trabajo que venía haciendo esta comisión multisectorial que se había formado, y se rompe definitivamente el diálogo. Hay un enfrentamiento, los que estamos con el no al TLC nos tiramos a las calles por el no, y los que estaban en el sí siguieron con el sí. Entonces no hubo forma de acercarse al gobierno en ese entonces, que era el gobierno de Oscar Arias, y es así como las organizaciones ambientalistas que estábamos en el proceso, en ese entonces ARCA y Sedarena, decidimos en el año 2008 crear la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, la ANDA, y lanzarnos a utilizar un mecanismo que no había sido utilizado, solo una vez había sido usado, y también había sido por los movimientos ambientalistas. Es más, en ese momento estaban recolectándose las firmas que era para la Ley de Vida Silvestre, y decidimos utilizar el mismo mecanismo, que es el de la iniciativa popular. Y es así como entonces empezamos la recolección de firmas, recolectamos 180,000 firmas, lo presentamos el proyecto de ley, y en el año 2010 lo presentamos. Imagínense que ya para entonces llevamos 9 años de lucha por el agua. En el 2010 entra, y es muy difícil en el gobierno de Laura Chinchilla avanzar, no se quieren, las cámaras agroindustriales siguen con una oposición tremenda. Se ha conformado para entonces la ANA, la Alianza Nacional Agrícola, que aglutina a los sectores más poderosos agroindustriales de este país, liderados también por las cámaras piñeras. Se le suman otros sectores del sector industrial, la Cámara de Industrias, de la Construcción y otros elementos, y empiezan a presionar para que no se apruebe el proyecto de ley. Así nos vamos en esa discusión desde el 2010 hasta el 2014. Y en el 2014, gracias a un esfuerzo que hace Alfio Piva, vicepresidente de la República, donde convoca a las organizaciones ambientalistas y a estas cámaras y a estos sectores, es que se logra un texto de consenso.
Y el último día, cuando vencí el plazo que establecía la iniciativa popular, que era el 31 de marzo a las 12:30 de la noche, con 46 votos a favor, aprobamos el texto de ley, por fin, con el voto, sí, 46 votos de todos los partidos políticos, de todos absolutamente, porque hasta una diputada libertaria votó a favor. Los otros se opusieron, pero todos los demás votamos a favor, el Frente Amplio, el PAC, Liberación, la Unidad, todos los que estábamos. Y se aprobó y venía con el consenso de las cámaras. ¿Qué es lo que pasa? Que eso estamos en marzo, en abril del 2014, un grupo de diputados presenta una consulta facultativa a la Sala Cuarta, porque tenían dudas de algunos artículos que pudieran ser inconstitucionales. Y eso rompe completamente el proceso porque detiene la votación en segundo debate, no logramos que se diera, viene mayo y en mayo entra una nueva asamblea legislativa, entra el gobierno de Luis Guillermo Solís, entran los nuevos diputados que no conocen absolutamente nada de lo que había pasado en el gobierno anterior, entre el 2010 y el 2014. Entonces hubo que empezar de nuevo. La Sala Cuarta respondió hasta el mes de agosto la consulta facultativa y declaró que habían 3 artículos que podían tener roces de constitucionalidad. Digo que podían porque en realidad los votos, las resoluciones de una consulta facultativa de constitucionalidad no son vinculantes para la Asamblea Legislativa a menos de que sea por el procedimiento. Es decir, ellos señalan posibles vicios de constitucionalidad y los diputados pueden acogerlos y corregir o pueden seguir adelante y aprobar el texto tal y como está. Y luego, pues si alguien le mete una acción de inconstitucionalidad, entonces ahí sí se declaran formalmente inconstitucionales los artículos. Pero entonces se señalan 3 artículos como inconstitucionales en ese momento, en el 2014, y eran uno de los 3 artículos, era el que más defendían las cámaras agroindustriales que estaban ahí, y que efectivamente tenían roces de constitucionalidad, y que se les había advertido que si iba y lo iban a señalar como inconstitucional, como tal sucedió. Y a partir de ahí entonces las cámaras rompen el consenso y dicen ya no estamos de acuerdo con el proyecto de ley, nuevamente. Proyecto de ley que entonces los sectores ambientalistas, los partidos progresistas seguíamos apoyando en contra de la posición de las cámaras agroindustriales. Hay un sector del ambientalismo que desde el puro principio se opuso siempre a la ley de iniciativa popular porque maneja la tesis de que es mejor quedarse con la ley del 42 y sigue hoy diciendo que la ley del 42 es una ley válida, ¿verdad? Pero ese es un sector minoritario, digamos, el grupo mayoritario de los movimientos sociales, de los movimientos ambientalistas y de los partidos políticos progresistas hasta ese momento estaban todos un bloque bastante unificado a favor de la ley. Como las cámaras se retiran, no se puede avanzar. Liberación Nacional y la Unidad y los demás partidos dicen aquí no se puede avanzar porque si las cámaras están en contra, nosotros no vamos a votar ningún proyecto de ley que vaya en contra de las cámaras, ¿verdad? Entonces tratamos de rescatar el diálogo nuevamente y en ese momento Edgardo Araya lo venía dirigiendo, precisamente el diálogo. En un momento Edgardo nos comunica a nosotros en una reunión en Sedarena que el Frente Amplio ya no quiere seguir liderando el proceso de negociación porque el costo político para ellos es muy alto, porque ellos ya tienen que prepararse para el proceso electoral y eso les está generando mucho conflicto interno, sobre todo en Heredia y en Guanacaste, y que entonces ellos ya no van a liderar más el proceso. Y eso nos lo dice en una reunión en Sedarena, donde él asiste a la reunión y estamos los demás compañeros de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Entonces se retiran. ¿Y quien asume el proceso de diálogo y de negociación? Es el diputado liberacionista Juan Marín, de que venía teniendo una posición, digamos, progresista en materia de recurso hídrico. Y con Juan Marín es que empezamos a avanzar desde el mes de enero hasta la fecha, con el liderazgo de él, al que se le suma Henry Mora y Marcela Guerrero. Henry Mora después renuncia y ahora es Steven Núñez, el diputado que lo reemplaza. Y empieza un proceso muy fuerte. En ese momento las cámaras están totalmente en contra del proyecto de ley y meten un proyecto de ley propio ellos, que es un proyecto de ley absolutamente privatizador, un proyecto de ley totalmente ajeno a lo que durante 16 años se venía construyendo en el país, ¿verdad? Y que incluso retrocedía en muchos aspectos con respecto a la situación actual, que ya por sí es bastante mala. Y aún así, ellos meten ese proyecto de ley. Entonces empieza un proceso de acercamiento y de diálogo bidireccional, ¿verdad? Entre los diputados, entre los partidos, que si este artículo sí, que si este artículo no, vamos empezando a construir un consenso. Y se acerca ya un plazo en donde se tiene que votar el proyecto de ley de iniciativa popular, tiene que votarse sí o no. Y en ese momento las fuerzas mayoritarias es en contra del proyecto de ley. O sea, Liberación Nacional, la Unidad, el Movimiento Libertario, y los partidos minoritarios dicen nosotros vamos a votar en contra del proyecto de ley de iniciativa popular. Estamos en contra porque las cámaras están en contra. Incluso Tom Solís dice lo mismo, si los agricultores están en contra, yo estoy en contra. Entonces nosotros intensificamos nuestros esfuerzos de negociación y tuvimos que efectivamente sentarnos a hablar con las cámaras y sentarnos a hablar con los demás partidos políticos para ver si era factible lograr un consenso.
Y ese consenso se logra, donde efectivamente nosotros tenemos que ceder, pero ellos también. Muchos de los aspectos, todo lo que tenía que ver con los aspectos que podían representar un riesgo para la privatización del agua en el proyecto de las cámaras, se quita, ese proyecto de ley no se apoya, no se aprueba, y lo que hacemos es que construimos un texto sustitutivo que lo apoyan las instituciones vinculadas al agua en el gobierno, lo apoyan todos los partidos políticos menos el Frente Amplio, y lo apoyamos las organizaciones ambientalistas que venimos con el proceso de iniciativa popular. Y ese texto sustitutivo entonces es aprobado por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, y el 2 de noviembre pasa a plenario, donde es aprobado un primer debate. Nuevamente se repite la historia, los mismos actores, el Movimiento Libertario y el Frente Amplio se unen y presentan una consulta facultativa nuevamente a la Sala Cuarta, en donde ya no solo están objetando aspectos que tienen que ver con este proyecto de ley que se aprobó el 2 de noviembre, sino que también objetan aspectos que se aprobaron en el proyecto de ley del 2014, e incluso están objetando aspectos que vienen en el proyecto de iniciativa popular del 2010. Que esa fue la negociación que hicieron para poder conseguir las 10 firmas que se necesitaban para presentar la consulta facultativa a la Sala Cuarta. Entonces ahí está. ¿Cuál es el riesgo? Puede ser que si la Sala Cuarta lo declara inconstitucional, nos devolvamos hasta el 2010 y hasta el proyecto de iniciativa popular se declara inconstitucional. O si no se declara inconstitucional, pues en este momento se tienen los votos suficientes para aprobarlo en segundo debate, que esperamos que eso sea lo que pase. Este proyecto de ley de ninguna manera significa ningún portillo de privatización. No hay forma posible que este proyecto de ley privatice el agua. El artículo 4 clarísimamente establece que el agua es un bien de dominio público, en todo sentido no lo cambia. Establece claramente que los servicios de abastecimiento de agua potable solo pueden ser prestados por operadores públicos, es decir, el área de las municipalidades y las asadas, que por primera vez se reconocen en un texto legal las asadas, no se reconocen de otra forma. Establece que las concesiones de agua no pueden ser objeto de comercio, por tanto no pueden venderse ni comprarse ni transarse con ellas, ¿verdad? Establece que el agua es un bien social, cultural, ambiental y que tiene también valor económico, pero no dice que es un bien económico, dice que es un bien social con valor económico, que es una cosa muy diferente. El agua no es una mercancía en el proyecto de ley, el agua es un bien de dominio público, por tanto está fuera del mercado. Esos son de los elementos que más se vienen diciendo, ¿verdad? Que el proyecto de ley es un proyecto de ley privatista. No es un proyecto de ley que favorece a las industrias tampoco, ni a las piñeras, ni a nada de esto como se dice. Lamentablemente se confunde mucho el concepto de abastecimiento poblacional con consumo humano y con uso doméstico del agua, que son 3 categorías completamente distintas. Abastecimiento poblacional es el que se hace a través de cañerías, los servicios de abastecimiento de agua potable que solo pueden darlo el AIA, las municipalidades y las asadas. El consumo humano es lo que se necesita para beber, para mantener la vida, que según la Organización Mundial de la Salud son 20 litros por persona por día, y el uso doméstico, que según la observación número 15 de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua, implica otros usos además del consumo humano, como el agua para brevadero en pequeña escala, el agua para agricultura y el agua para otras necesidades. Entonces, lo que el proyecto de ley está estableciendo con la definición de uso doméstico, que es otro famoso tema que sale mucho, es que todos los agricultores que tienen menos de 1 hectárea, actualmente es media hectárea, ahora se está poniendo que es 1 hectárea, no necesitan pedir concesión para los aprovechamientos artesanales que ellos puedan tener, que son para los de menos de 1 hectárea, ¿verdad? Tienen que inscribir sus aprovechamientos en la dirección de agua, no es que pueden hacer lo que les da la gana, y para poder inscribir un pozo o una toma, pues tienen que cumplir con una serie de requisitos que tienen que establecerse por reglamento, pero no es que quedan a la libre. Y además se establece que cuando se trata de ganadería y solo para brevadero, cuando en fincas menores a 35 hectáreas también se les exime de la exoneración, pero no así de la inscripción de su aprovechamiento ante la dirección de aguas, ¿verdad? Eso ha generado muchísima confusión, es uno de los temas álgidos en el proyecto, pero es fácilmente entendible si entendemos que los pequeños productores de ganado, según nuestra definición, son aquellos que tienen menos de 100 cabezas por hectárea. Otros temas también que están importantísimos, en el proyecto de ley se habla de aprovechamientos en áreas silvestres protegidas, pero solamente en casos muy restringidos y por parte de la AIA, de las asadas o de las municipalidades, previa declaración de interés público por parte del Poder Ejecutivo, previa aprobación del MINAE y solamente cuando un estudio técnico demuestre que no hay otro aprovechamiento posible y siempre para garantizar el acceso a la población de agua potable para consumo humano, no para uso doméstico. Esa agua no se puede utilizar ni para brevadero ni para ningún otro fin, porque esa es una de las diferencias que hay entre uso doméstico y consumo humano. Este artículo de áreas silvestres protegidas es solo para consumo humano.
No permite, por tanto, que hayan otros usuarios privados ahí que saquen agua de las áreas silvestres protegidas. Es absolutamente imposible que lo hagan porque claramente se establece que son solo los prestatarios públicos. No se están reduciendo las sanciones con respecto a la situación actual. Se reducen las sanciones con respecto al proyecto del 2014. No fue posible sostener 25 salarios base, quedaron 7 salarios base en este momento de sanción, pero la realidad actual de la ley nuestra de hoy es que esas sanciones son de 2 colones a 700 colones. Nosotros por lo menos logramos que quedaran de 7 salarios base, pero además el artículo establece claramente que tiene que compensarse los daños ocasionados y que se tiene que reparar el daño ocasionado. Si vemos esas cifras, en el caso de Isla Calero, en el caso de Cruzitas, puede llegar hasta varios miles de millones de colones, ¿verdad? Entonces son los 3 elementos los que juegan ahí: reparación del daño, compensación del daño y sanción. Entonces hay muchos elementos sobre los que se van tergiversando las cosas. El de participación ciudadana, se eliminaron los consejos, sí, eliminamos los consejos de unidad hidrológica porque como quedaron en el 2014 aprobados, eran absolutamente desproporcionados en contra de la sociedad civil. Teníamos 4 representantes del sector privado, 1 de las asadas y otro de los ambientalistas. Esos eran los consejos que se habían aprobado en el 2014 y sin ninguna función real para la toma de decisiones, porque lo único que hacían era emitir recomendaciones, proponer planes, etcétera, pero no tenía ninguna función real. Con respecto al del 2010 sí, pero no fue el del 2010 como quedó el del 2014. El proyecto del 2010 mandaba su integración a reglamento, que es como quedó ahora. Nosotros ahora eliminamos los consejos de la ley, pero establecimos en el artículo 22 que los mecanismos para realizar la participación ciudadana se van a hacer por reglamento, vía decreto ejecutivo, decreto que actualmente ya está preparando el Poder Ejecutivo para dejarlo ya listo antes de mayo. Y además la participación ciudadana queda tutelada en varios de los artículos del proyecto de ley. De hecho, las formas más altas y más elevadas de participación ciudadana están ahí tuteladas, como son las asadas. El artículo 58 la reconoce por primera vez como un instrumento de participación ciudadana para la gestión del agua que no existía en nuestra legislación, porque las asadas están creadas meramente por reglamento. Entonces, por primera vez se les da un estatus legal y se les da ya la posibilidad de prestar servicios de abastecimiento de agua potable solo con la autorización de la IA, sin depender directamente de la IA. Y además un principio general de participación ciudadana que permite que vía reglamento se establezcan estos consejos de cuenca que habían quedado tan debilitados en el año 2014. Entonces el proyecto, en primer lugar, enarbola, y su objeto así lo establece, como una bandera, el lograr el acceso universal, solidario y equitativo al agua en calidad y cantidad adecuadas, y busca hacer realidad el derecho humano al agua y al saneamiento, que ahora son 2 derechos humanos y que también está tutelado esto en el artículo 2 del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que nace de las organizaciones ambientalistas, es un proyecto de ley que nace de las luchas comunitarias, es un proyecto de ley que nace de las luchas sociales y que se ha ido transformando. No podemos pretender que un proyecto de ley, con esto termino, que un proyecto de ley que entra por iniciativa popular a la Asamblea Legislativa no sufra cambios. Todos sufren cambios porque la Sala Cuarta establece que después de que entra un proyecto de ley, tiene que seguir el trámite normal de cualquier otro proyecto de ley. Así fue con Bienestar Animal, donde también se aprobó con un texto sustitutivo, y hubo un sector que se opuso y que dijo que era una traición. Así se aprobó la Ley de Vida Silvestre, que también se aprobó por iniciativa popular, y que también otro sector dijo que también era una traición porque se cambió. Lo cierto del caso es que una vez que entra al Congreso, se tiene que consensuar con las distintas fuerzas sociales y políticas que están en ese momento representadas en el Parlamento y que es quien finalmente aprueba las leyes. Muchas gracias. Muchas gracias a don Jorge, también por adecuarse al tiempo. Nada más quiero pasar una información antes de pasarle el micrófono a don Sergio. Para este foro estaban invitados también 2 diputados de la República, doña Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana, y don José Ramírez, del Partido Frente Amplio. Los 2 a última hora se excusaron de no poder asistir por razones que indicaron en su anuncio a cada uno del equipo organizador. Entonces los excusamos y indicamos acá que se hizo todo el esfuerzo necesario para que ellos estuvieran, se les dio seguimiento para tenerlos a ellos también como esa parte legislativa que tuvo que ver precisamente con este proyecto de ley, pero que por diferentes circunstancias no se pudieron hacer presentes. Le pasamos la palabra a don Sergio y agradecerle su asistencia. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas las personas que están por acá el día de hoy. Agradecer el espacio que brinda la UNED
agradecer pues la oportunidad de que colectivos de la sociedad civil estemos acá presentes, colectivos que si no fuéramos importantes o no tuviéramos una voz importante, no estaríamos aquí sentados, seríamos una minoría que no se escuchara, pero gracias inclusive a las redes sociales, que don Jorge dice que son espacios donde se tergiversa y donde se dicen cosas que no son técnicas o científicas. Yo creo que sí, las redes sociales han venido a empoderar a la población y es un canal válido, grande, por el cual muchos colectivos ambientales, no solamente en favor del agua o en contra de esta ley de aguas, se han hecho escuchar y son colectivos que han utilizado las redes sociales de una manera importante, positiva, para generar opinión, para generar criterio y pues creo que en ese aspecto sí hay que hacer una hincapié en ese sentido. De mi parte, formo parte del colectivo Agua es Vida No Mercancía, que nos organizamos hace más de 2 años alrededor de estos proyectos de ley que, como describí aquí don Jorge, son varios, son muchos, distintos, y en lo particular en Heredia, donde yo vivo, formo parte de los colectivos ambientales Yarca, un comité de vecinos que se encarga de vigilar los servicios públicos, y pues también trabajo en el ICE, hoy saqué vacaciones para estar por acá, y pues bueno, muchísimas gracias y soy una persona que ha aprendido bastante en este asunto de la ley de aguas. Básicamente voy a repartirles un documento que tengo por acá para que no perdamos la perspectiva de lo que estamos hablando. No sé si me ayuda a repartirlo. Repártalo acá por el frente, que es el formulario número 1, que ustedes van a ver por ahí. Voy a venirme por acá, no sé si dentro del tiempo está abrir la presentación. Okay. No, ya está. Lo que pasa es que hay que encender el proyector, ahí sí. Ok. Pues bueno. Ahí muy amablemente el compañero les está repartiendo a ustedes el formulario que tiene el número 1 a su izquierda, a su izquierda, que es el formulario con el que se recogieron las firmas para presentar el texto de iniciativa popular en el año 2010. Ese formulario va por ahí. ¿No alcanzaron? Tengo más. Ese formulario lo que indica son los principios por los cuales las personas recibían esa iniciativa para firmar un proyecto de ley y se le pedía su apoyo para que se presentara un texto que en ese momento todavía no estaba listo. En ese momento no existía un texto de ley para que una persona inteligentemente pudiera decir qué estoy firmando, qué estoy apoyando. ¿Usted me hace el favor de pasar las firminas o no? Ah, bueno, está bien. Ok. En ese momento, si alguien inteligentemente decía, yo quiero firmar algo, pero quiero saber qué estoy firmando, quiero ver el texto de ley, en ese momento no existía el texto. Entonces, eso, en el pasar del tiempo, vino a generar un movimiento también de oposición contra este texto de ley. ¿Por qué? Porque si a las personas que estaban firmando ese formulario se le hubiera dicho la realidad del asunto, que es lo que está al otro lado, que es el número 2, que es donde inclusive los patrocinadores de quienes redactan este texto son otros, no solamente los estaban al inicio, sino que también está la GWP, también está la colaboración muy importante de doña Maure Ballestero, y además de la Asamblea Legislativa con todo su derecho a enmienda, que yo creo que debería estar limitado ante un texto de iniciativa popular, porque así como está limitado para aprobar un tratado de libre comercio, ¿qué es más importante, el pueblo costarricense o un tratado de libre comercio? Yo creo que la iniciativa popular debería tener un límite para poder decirle a los diputados, está bien, tiene derecho a enmienda para que corrija inclusive las cosas que son inconstitucionales, pero hasta ahí.
no tiene por qué cambiar un texto de ley presentado por el pueblo por más de 150.000 firmas, 180.000 firmas, por ahí andaba el asunto, y que posterior a que se recogieron las firmas, pues entonces no se le consultó a esta cantidad de personas qué cambios se le iban a hacer, y al final lo que sale es algo que la gente que recoge firmas, o mucha de la gente que recoge firmas, se asusta, porque incluso se puede declarar el agua como un bien económico, porque incluso se reducen las áreas de protección, dependiendo en qué negociación estemos hablando con la Cámara de Agricultores o agroindustriales, porque incluso estamos mejorando situaciones a nivel jurídicas, a nivel legales, de lo que son las entidades que protegen el ambiente o tienen que ver con el recurso hídrico. Entonces, si gusta, pasamos a la siguiente. Esa es la opción número 1, que fue por la que todo el mundo firmó, y la número 2 es la que ha sucedido con el pasar del tiempo. Si gusta, pasamos a la siguiente. Ahí está muy claro. Si a la gente se le hubiera dicho todo eso que dice ahí, yo les apuesto que si acaso 100 firmas obtenemos, cuando mucho. Siguiente. Ok, incluso aquí tenemos correos de don Esteban Monge, a quien respeto mucho, pero en ese momento don Esteban Monge le aclaraba a un compañero que no existía un texto de ley, que las firmas se habían recogido y que se hacía sobre la base de un texto, no se hacía sobre la base de un texto definido, y que más bien lo haría sobre principios, y que se iba a darle participación a las personas en ciertos periodos de la negociación. O sea, había restricción inclusive hasta que una persona común y corriente pudiera llegar y aportar o conocer qué estaba pasando con ese texto. ¿Seguimos? ¿Qué pasa con todo eso de agarrar una iniciativa popular y tergiversar lo que se estaba pidiendo en esos principios? Pues lo que ha sucedido durante todo este tiempo, y que muy bien aquí lo explicó don Jorge Mora Portugués, que es un enredo, una maraña de situaciones, de negociaciones, que hay que ver en qué gobierno estamos, cuántos diputados tenemos, quién está a favor, quién está en contra, y viene y evoca en esta cantidad de proyectos de ley, todos con una visión distinta y muy diferente a lo que las personas firmaron en el año 2009 hacia atrás. ¿Seguimos? ¿Qué evoca la consulta a la Sala Constitucional que se hizo en el 2014 de ese proyecto de ley que ya estaba tergiversado por completo? Dice la Sala en una nota que indica: los suscritos magistrados consideramos además que el proyecto en cuestión adolece de una inconstitucionalidad por violación al principio de conexidad, es decir, no hay conexión entre lo que sale en el 2014 y lo que venía negociándose, inclusive lo que se presentó después de recoger firmas. Además, ¿qué dice? Adolece de una inconstitucionalidad por principio de conexidad, sí, y por debilitamiento de instituciones protectoras del ambiente. Y dice abajo: en cuanto a primer aspecto, se observa que el artículo 29 existen cambios sustanciales respecto al proyecto original, que implican una violación al principio de conexidad. Además, consideramos que no es constitucionalmente admisible que el legislador, es decir, los diputados, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto que implican su desnaturalización. Eso lo dijeron los magistrados en la Sala Cuarta. A eso es a lo que tenemos también miedo, o bueno, que las personas que han negociado ese texto tienen miedo con esta consulta que se ha hecho otra vez. A mí no me importa si el Frente Amplio lo apoyaba al inicio, que si tiene un costo político, pero por algo tiene un costo político, porque el texto está viciado, porque este texto no representa la voluntad de quien firmó en esas 180.000 firmas. ¿Seguimos? Algo muy importante, que es un ejemplo de cómo este texto o estos textos son regresivos a nivel de las entidades que protegen el ambiente, protegen el agua. Cuando la Sala Cuarta dijo que había una regresión, se refería al artículo 129 y al transitorio que está acá. ¿Qué dice el artículo 129 de esa propuesta de ley? Que por ejemplo al Senara se le quitan las aguas subterráneas. Además, el transitorio indica que los funcionarios podrán trasladarse a la nueva entidad que se crea, que es la DINA. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que se viene a hacer, a representar una regresión en materia ambiental? ¿Qué es lo que esos dos artículos y el transitorio vienen a representar? Que es una amenaza a la protección del recurso hídrico. Pues bueno, es lo que sigue. ¿Seguimos? ¿Qué indica la ley de Senara? La ley de Senara dice que sus funciones son investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. Además,
dice abajo, las decisiones por este motivo que tome el servicio referentes a la perforación de pozos y la explotación, mantenimiento y protección de las aguas que realicen las instituciones públicas y particulares, no solamente públicas, sino también particulares, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. No obstante, tales decisiones podrán apelarse, esta parte es importante, si Senara toma una decisión en este momento y alguien quiere apelarla, tiene que recurrir a un tribunal contencioso administrativo, que es como lo establece hoy la ley. ¿Qué es lo que ofrece esta nueva ley de gestión del recurso hídrico? Lo siguiente. ¿Seguimos? Bueno, esta parte está aquí. Este voto lo puse acá para que vean que inclusive la ley de Senara, en votos de la Sala Cuarta que ha utilizado para proteger el recurso hídrico, ha dicho incluso que la Sala advierte que esta precisión sitúa al Senara en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada, no debilitada. Y en esos textos de ley se debilita completamente. ¿Por qué? Seguimos. Esta es la Dirección Nacional de Aguas que crea el texto de ley de reciente aprobación y los anteriores. ¿Qué indica acá? Que las resoluciones de la Dirección Nacional de Aguas podrán ser objeto de recurso ordinario de revocatoria y apelación. O sea, si alguien no está de acuerdo puede apelar esas decisiones. Pero la diferencia, dice acá que el recurso de apelación lo conocerá y lo resolverá el ministro de Ambiente. No dice ningún contencioso administrativo. No estamos hablando de privatización. Obviamente un texto de ley no lo va a decir de forma expresa. Hay muchas maneras de privatizar el agua. Una manera es politizar el asunto, una manera es darle el poder completo al MINAE. ¿Contra quién hacemos manifestaciones por piñeras? Contra el MINAE. Agroquímicos, el MINAE. Crucitas, el MINAE. ¿Y a quién le queremos dar todo el poder del agua? Al MINAE. ¿Ustedes creen que eso es algo progresivo? Es completamente regresivo. Yo sinceramente con este tráfico de influencias que se da con el cementazo, etcétera, no le quiero dar más poder a los políticos. Y el ministro de MINAE cambia cada 4 años. Eso no es algo lógico dentro de lo que hemos estado padeciendo durante estos años en el país a nivel de la naturaleza y ambiente, que estamos viviendo de cosas que se han hecho hace muchos años, que los últimos gobiernos lo que han venido es a explotar y a valerse de lo que han hecho otros expresidentes que fueron visionarios a crear las áreas de protección. ¿Seguimos? Otra cosa acá, que es que se camufla y que se crea una unidad especializada en investigación de estudios técnicos, que es como quien dice la versión de lo que hace Senara actualmente, pero en ninguna parte de acá dice que sus criterios van a ser vinculantes y de acatamiento obligatorio para entes públicos y particulares. Completamente se regresa, es decir, no hay una progresividad en materia de protección ambiental. ¿Seguimos? Otra cosa muy importante es que la Dirección Nacional de Aguas, ¿quién va a ser el que queda a cargo si esta ley se aprueba? ¿Quién queda a cargo de la Dirección Nacional de Aguas? Pues acá lo dice en este texto que se aprobó el 2 de noviembre, dice acá que quien en el momento de entrada en vigencia en esta ley ocupe el puesto de director de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, asumirá el cargo de la Dirección Nacional de Aguas por el plazo de 2 años. ¿Quién es el actual director nacional de Aguas? ¿Seguimos? Es don José Miguel Celedón. ¿Quién es don José Miguel Celedón? Bueno, yo sé que es un funcionario del MINAE, pero también sé otras cosas que a mí no me gustan y que forman parte de toda esta politización del agua potable. ¿Seguimos? Por ejemplo, don José Miguel Celedón forma parte de los testigos en la parte de la Cámara de Construcción que indica que él va a ser un testigo de ellos en contra de un juicio contra Senara, contra la matriz de vulnerabilidad del Senara, donde él está siendo parte de los testigos de la Cámara de Construcción. ¿Seguimos? Acá se puede ver en la parte testimonial pericial que don José Miguel Celedón, director del Aguas del MINAE, va a ser parte de los testigos. ¿Seguimos? ¿Otra? Ok. Además, don José Miguel Celedón aparece en un comunicado donde le pide al presidente de la GWP que por favor no le quite la coordinación de la GWP adscrita al Banco Mundial y beneficiada por un montón de entes, que la deje siempre en la atrás, que no la quite de la coordinación de la GWP en Centroamérica. ¿Cómo es posible que un funcionario público esté interfiriendo para que una persona particular siga en la vigencia de la GWP? Porque si no, entonces todo el mundo se va a salir de la GWP.
que así como le explica el mismo señor, donde le dirige la nota a don José Miguel Celedón, para que por favor, le dice incluso, deje de indicar eso, porque no lo, o sea, que no lo amenace, si ustedes lo pueden ver ahí, que no lo amenace. ¿Sí? ¿Seguimos? Ok. Bueno, ¿qué es la GWP? Pues es una instancia creada desde el año 1996 como parte de las iniciativas del Consejo Mundial del Agua, donde participan un montón de entes y empresas que utilizan el agua, que son privatizadores del agua, que en otros países lo han hecho, y que la GWP lo que viene es a dar recetas en todos los países de Latinoamérica de gestión integrada del recurso hídrico. ¿Seguimos? Como ellos mismos lo dicen en su página, eso todo lo pueden ver en su página, inclusive dentro de la parte que indicaba aquí don Jorge, es muy importante que en la página de la GWP ustedes vean una memoria histórica donde se indica que la GWP ha sido parte importante de las iniciativas, de los conversatorios y de las reuniones para que esta ley haya podido ser conceptualizada. Y ellos mismos lo indican acá, la GWP fue creada para agilizar la gestión integral del recurso hídrico en los países donde ellos tengan influencia. ¿Seguimos? Voy muy rápido porque obviamente hay que aprovechar el tiempo. Ellos obviamente defienden el agua como bien económico, así estaba establecido en uno de los proyectos de ley, ahora se cambió por valor económico. ¿Seguimos? Por ejemplo, a don José Miguel Celedón se le pregunta, ¿por qué decidiste convertirte en un socio de la GWP? La Dirección de Aguas, ellos son socios de la GWP. Dice así claramente, decidimos unirnos a la GWP para compartir los principios de la GWP porque creemos en la necesidad de una gestión integral de los recursos hídricos para mejorar la gestión del agua en Costa Rica. ¿Cuáles considera que son los beneficios de ser socio de la GWP? Los beneficios de ser socio de la GWP que encontramos son el respaldo que brinda en procesos como la ley de aguas. Más claro, ni el agua. ¿Seguimos? La GWP sigue presente, inclusive esto fue el 11 de noviembre cuando se iba a hacer un foro para aclarar los mitos de la ley que se acaba de aprobar. ¿Seguimos? Doña Mauro Ballestero. Obviamente, hasta el 2014 fue presidenta de la GWP. ¿Seguimos? Actualmente doña Maureen está, digamos, como funcionaria, asesora de don Álvarez de Santi. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Doña Yamila Sorga, actual presidenta de la IA, ha sido representante de la GWP, ha sido asesora de la GWP y del Banco Mundial. ¿Seguimos? Y pues, también don Jorge Mora ha indicado que ha sido o fue asesor del Banco Mundial. Y una ley de aguas muy vieja, que es desde 1942. Eso es mentira. La ley de aguas actual ha sido modificada durante el paso de los años y este cuadro es del Estado de la Nación donde se indica el montón de leyes que han sido aprobadas y que han modificado y actualizado la ley actual. Yo considero que hay aspectos que la ley actual debería mejorarse. Por ejemplo, participación ciudadana, que contrario a lo que significa un proyecto de ley presentado por iniciativa popular, hoy las anula, las elimina. Porque inclusive dicen que en el proyecto de 2014 lo que estaba con participación popular era casi que una caricatura, pero cuando están apoyando ese proyecto no decían eso, más bien decían, miren, aquí está la participación popular. Ahora dicen que de por sí ya no, en esa forma no era eficiente, no era eficaz. Entonces, eso es lo que se nota en el cambio de discurso de que se ocupa aprobar esos proyectos de ley que para mí son regresivos y para nuestro colectivo son regresivos y que en lo que hemos podido aportar en este espacio, evidencia. Hoy en día, ¿qué evita que el MINAE establezca políticas hídricas, que haga un plan nacional hídrico, que establezca una planificación por cuenca? ¿Qué evita que el MINAE sea rector? La Ley Orgánica del Ambiente lo establece como rector, él es el rector. ¿Qué evita que hoy la cervecería Costa Rica pague un canon más alto por el consumo de su agua o la exportación de agua que hacen? Nada. Nada lo evita. Nos venden eso, nos dicen que se ocupan la ley porque el panorama es tan negro y es la forma de meternos miedo, de decir ocupamos esta ley y la aprobamos, sea lo que sea que salga de la Asamblea Legislativa. Para mí eso es peligroso y para nuestro colectivo nos hemos puesto con fundamentos a decir esta ley no es la que se ocupa. Ocupamos una ley, sí, pero hagamos un inventario, ya voy a terminar, hagamos un inventario real donde podemos analizar y decir qué cosas hoy el MINAE o el sector hídrico que existe no puede hacer por ausencia de una ley y que realmente se vea plasmado en un texto, donde realmente sea progresivo, donde no hablemos tal vez de canon, sino que hablemos de tarifas.
La participación ciudadana, el día de hoy se hace. Aquí hay un documento que hace Senara, por ejemplo, para el acuífero Brasilito, Potrero, Nimboyores, Huacas, Tamarindo, Santa Cruz y Guanacaste en Costa Rica. Se hacen reuniones con toda la población, donde se llaman a todas las entidades, personas, comités, etcétera, para hacer lineamientos y soluciones a las problemáticas del agua en los sectores y en los pueblos del país donde están los acuíferos. Gracias. Muchas gracias, don Sergio, por también cumplir su tiempo. Abrimos el espacio de preguntas y consultas a los señores panelistas que se hicieron hoy presentes. Indicar que teníamos invitado a los dos diputados, uno del Frente Amplio y uno de Acción Ciudadana, y los dos se excusaron de poder llegar el día de hoy. No sé si me quieren ayudar. Tal vez me alzan la mano para nada más apuntar aquí. Buenas tardes, Vanessa Dúa. Yo quería preguntarle al señor Jorge Mora que me indique qué aspectos del proyecto de ley que fue aprobado en noviembre en primer debate privatiza el agua. Antonio Sierra, felicitar al compañero del colectivo de Heredia que nos dio una explicación súper detallada. Para que ustedes sepan, el agua viene siendo regulada desde el tiempo de los romanos. Siempre ha sido necesario establecer leyes para su distribución, su consumo, su cuidado, etc. La ley de aguas de Costa Rica es una ley excelente. No es una ley vieja, como pretenden engañosamente intereses privatizadores del agua, decir que es una ley vieja, que es necesaria una nueva ley de protección del recurso hídrico. Eso es falso, de falsedad absoluta, porque se han publicado numerosas leyes que han venido a enriquecer la ley original del agua. Eso tiene que quedar pristinamente claro. Otra cosa, ¿por qué ese afán de la GWP de intervenir en los diferentes países donde tenemos recurso hídrico fuerte, como es el caso de Costa Rica? ¿Por qué le vamos a quitar al gobierno, le vamos a quitar a Senara la protección de los mantos acuíferos? ¿Por qué? Si Senara es una institución del Estado, es una institución superior que tiene mapeado todos los acuíferos del país. Es una institución muy seria, que uno puede presentar una apelación, claro que puede presentar una apelación, pero tiene que presentar una apelación en un tribunal contencioso administrativo, tiene que ser una apelación seria. ¿Por qué quieren cambiar el Senara por una autoridad política? Que la van a cambiar las veces que sea necesario los políticos. No lo entiendo, no lo puedo entender, a no ser que haya una mala intención oculta privatizadora. Yo tengo un axioma medio difícil que lo publiqué y que no sé si lo recuerdo bien. Más o menos dice así: la GWP es al Banco Mundial lo que la CIA es al gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias, compañero.
Buenas tardes, Mario Valverde. Nada más para los dos, porque en realidad he venido a aprender mucho hoy aquí de la discusión. Del texto aprobado y apelado, ¿verdad? Porque lo aprobaron y lo apelaron. ¿Qué le dejarían ustedes a ese texto y qué rechazarían de ese texto? ¿El 100%? Gracias, Giovanni López. En realidad estoy aquí por interés de mis hijos y de mis nietos, que merecen una Costa Rica con un agua para todos, no una Costa Rica donde el agua se convierte en una mercancía y vamos a tener empresas haciendo negocios con el agua. Con esto quiero decir que el agua es un bien tan importante para la vida y para todos nosotros, que merece de una protección especial del Estado. Y esa protección especial del Estado tiene que garantizarla el propio sistema. No podemos depender de la buena voluntad del administrador o del gobernante de turno. Por eso es que en esta materia la existencia de seguridades y garantías y de frenos y contrapesos se convierte en una labor absolutamente esencial, y eso es lo que exigimos los ciudadanos. No podemos nosotros aceptar que en una función, en una corriente privatizadora, todas las competencias que tiene el Ministerio de Salud en materia de vertidos, las competencias que tiene Senara en materia de protección y de criterio vinculante, las competencias del AIA, que también le quitan competencias en la regulación normativa del alcantarillado sanitario, entre otras cosas, se concentran en un órgano político. Eso es sumamente peligroso. Yo aceptaría eso si estaríamos aquí viviendo en un país totalitario, en una tiranía, no en un país democrático. Y me parece un irrespeto absoluto al pueblo de Costa Rica que en este último proyecto no haya absolutamente ninguna participación ciudadana. La participación se vuelve un saludo a la bandera. Y me parece que en tema hídrico la participación ciudadana es no solo conveniente, sino indispensable, porque es el ciudadano el que tiene que estar vigilante de dónde están las contaminaciones, de dónde están los abusos, de dónde están los pozos ilegales, de quién está cogiendo más agua de la que tiene derecho, etc. Entonces, en definitiva, me parece que es inaceptable este proceso de deterioro del sistema jurídico a través de este proyecto de ley, porque este proyecto de ley no solo es absolutamente innecesario, sino que es un deterioro a nuestro sistema de protección. Con conocimiento de causa puedo decirle que este país tiene un ordenamiento jurídico ambiental de lujo, donde tenemos una ley orgánica del ambiente que se desearía en otros países, donde tenemos una institucionalidad como el ICE, como el AIA, como la ARECEP, como el SENARA, como el Ministerio de Salud y muchos otros que ejercen función reguladora. No es cierto que este país requiera de una ley de agua nueva. Si eso fuera cierto, el proceso no hubiera empezado con un engaño, con un vil engaño donde a la gente se le pone a firmar sin darle el texto de ley. Entonces, si nosotros quisiéramos avanzar en el tema hídrico, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de dónde están los vacíos legales que tenemos que reforzar y no simplemente meter toda la carne en el asador y darle todo el poder a un órgano político y confiar en que va a hacer un buen trabajo, porque de paso el Ministerio del Ambiente y Energía, muy a mi pesar, no ha sido un ejemplo de protección ambiental ni de eficiencia administrativa en este país. Muchas gracias. Bueno, vamos a recoger estas consultas, vamos a abrir un periodo de 5 minutos a cada expositor para que dé respuestas y damos otra ronda de preguntas. Sí, yo en realidad no hubo muchas preguntas, creo que hubo una en cuanto al tema de la privatización. Sí, tal vez nada más hacer una... Don Jorge, el agua es vida, no mercancía, el pueblo no va a dejar que ustedes, que la WP, el pueblo va a dejar que la WP nos privatice el agua. No la toque, no la toque, no toque, no toque.
Bueno, vamos a pedir por favor, la mayor de los respetos, el mayor de las decencias. Esta intervención la repudiamos como asociación de profesionales. Efectivamente, no podíamos contemplar que sucediera esto. No estamos de acuerdo jamás con estas posiciones. La Asociación de Profesionales ha hecho un panel para levantar una decente y respetuosa discusión como la veníamos haciendo. Lamentablemente ha sucedido esto, ¿verdad? Quisiéramos efectivamente suspender por este momento y por respeto a la casa universitaria en la que estamos, por respeto a este debate que fue de altura hasta hace unos pocos minutos, por respeto a una universidad pública benemérita, yo pido que mantengamos aquí la calma, que mantengamos aquí la serenidad, ¿verdad? Pido disculpas a las personas que se han sentido agredidas, a las personas que fueron agredidas también. Hubo aquí agresiones que denunciamos, que reprochamos, no nos parecen de ninguno de los dos lados, ¿verdad? En eso queremos ser tajantes, absolutamente. Entonces, una vez vamos a tratar de hablar aquí un minuto con los dos panelistas, ponernos de acuerdo en la continuación del panel. Bueno, amigos, después de un acto que ha sido bochornoso, que repudiamos de nuevo como asociación de profesionales, quisiéramos entonces continuar con el respeto, con la decencia con la que ha estado este panel y darle la oportunidad a las dos personas que efectivamente estaban interviniendo, ¿verdad? Y al señor moderador para que continúe con esta actividad. Muchas gracias a los dos panelistas, les agradecemos su disposición a continuar y la voluntad que han tenido. Yo también, de parte del controlador del debate, me siento muy indignado por lo que acaba de suceder en esta casa de estudio. Me parece que este tipo de discusiones se pueden llevar a la mesa y obviamente siempre tenemos discrepancias de opiniones, pero nunca se puede ya tocar la parte personal. Yo creo que eso es lo que tenemos de cambiar y obviamente disculparse con los que están viendo esta transmisión. La idea precisamente era traer a la universidad la discusión precisamente de este primer debate del agua, de este proyecto de ley aprobado, y precisamente tenemos aquí a dos miembros de organizaciones civiles, ambientalistas, y yo creo con opiniones diferentes, pero con un nivel de altura, desde el conocimiento, desde la experiencia, debatiendo, y yo creo que ese es el respeto que tenemos que tener. Entonces, disculparme con don Jorge y con don Sergio, y obviamente con el público hoy presente, por este hecho bochornoso, bueno, que no estaba dentro de, precisamente, obviamente, de ninguna de las circunstancias dentro de la agenda de este foro, y disculparnos. La posición que tienen los dos panelistas es seguir en el debate. Hubieron una serie de consultas y preguntas, inquietudes de parte de los presentes, y ellos van a tener un espacio para poder compartir con ustedes sus puntos de vista. Le pasaría más el micrófono a don Jorge. Muchas gracias y bueno, qué decir, ¿no? Después de una situación tan lamentable,
disculparme, pero bueno, yo no voy a tolerar una agresión hacia mi esposa, jamás. No lo voy a hacer, y si tengo que intervenir, voy a intervenir. Lamentablemente, bueno, al inicio lo decía, yo estaba muy contento porque pensé que este iba a ser un espacio distinto al de las redes sociales. Me doy cuenta que al final de cuentas no se puede avanzar mucho cuando tenemos este tipo de actitudes y no podemos discutir las cosas por el fondo, que es a lo que veníamos nosotros. Nos hubiera gustado ver aquí cuáles son los argumentos en contra que se tienen al proyecto de ley. Alguien preguntaba una pregunta muy interesante que no se pudo responder. ¿Qué aspectos del proyecto de ley dejarían? ¿Qué aspectos quitarían? A mí me gustaría mucho hablar sobre eso, que don Sergio también hablara sobre eso, pero no nos dan la oportunidad. Y creo, don Sergio, que muchos pasa porque cuando nosotros llevamos a las exposiciones y lo que hacemos es calentar a la gente, pasan estas cosas. Usted dice que yo soy funcionario del Banco Mundial. Nunca he sido funcionario del Banco Mundial, ni he sido asesor, aunque lo diga ese correo que vos decís. Nunca he trabajado por el Banco Mundial, y si hubiera trabajado por el Banco Mundial no me daría vergüenza reconocerlo, porque como consultor que soy también podría trabajar en temas de agua con el Banco Mundial. He trabajado para otros organismos, como el CAF venezolano y otros organismos internacionales y nacionales, pero nunca para el Banco Mundial. Y igual pasa con el tema de la GWP. El monstruo, el fantasma que se teje en torno a la GWP hace que se digan cosas y que pasen cosas. ¿Alguien se ha preguntado qué es la GWP? ¿O quiénes integran la GWP aquí, en el país? ¿Alguien sabe? Porque se dice un montón de cosas, de que el monstruo privatizador, más como es que andan diciendo el brazo armado del Banco Mundial, o sea, el brazo armado. Brazos armados son estos grupos que atacan a la gente físicamente, ¿verdad? Que la agreden. La GWP aquí en Costa Rica, les cuento, les voy a decir cuál es una institución que es miembro de la GWP en Costa Rica. Esta, señores, la UNED es miembro de la GWP. El SENARA es miembro de la GWP. Sí, el SENARA es miembro de la GWP, revisen la lista. La Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico son miembros de GWP, el MINAD es miembro de GWP, la Asamblea Legislativa es miembro de GWP y la mayoría de las organizaciones ambientalistas vinculadas al agua también, porque la GWP no es más que una alianza, una red de gente donde participan gobiernos, donde participan instituciones, donde participan organizaciones y tiene diferentes visiones en diferentes partes del mundo. Así de simple es. Y podríamos seguir hablando muchísimo de cuál ha sido el papel de la GWP en este proyecto de ley, porque se limitó a formular el proceso de consulta que hubo entre el 2002 y el 2004 en este país para unificar los 3 proyectos de ley, de los cuales el GWP no había participado en ninguno. Y luego, ahora recientemente, que nos apoyó con unos fondos para realizar un taller sobre la ley de aguas en el Hotel del Lago, que nos aportó como 500,000 colones, una cosa así. Y eso ha sido toda la participación de la GWP, no es ningún monstruo privatizador que está detrás, pero si nosotros caemos en las discusiones a eso, entonces pasan estas cosas, no discutimos por el fondo. Don Sergio, hay errores que usted comete muy graves. Vea, por ejemplo, usted ahora que presenta la presentación aquí, el transitorio 11 que usted lee, ese no es el transitorio 11. El transitorio 11 que la sala de trabajo abajo no es ese que usted lee. El transitorio 11 que la sala de trabajo abajo es el que tengo yo aquí, en esta copia de la sala. Y dice algo totalmente diferente a lo que usted dijo, no tiene nada que ver con el SENARA. Lo que dice es, los propietarios, arrendatarios, fiduciarios, usufructuarios, poseedores o arrendadores de un bien inmueble, independientemente de la naturaleza del título que justifique la ocupación del terreno, contarán con un plazo de 6 meses a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del formulario emitido por la DINA para declarar ante dicha instancia el uso actual de los terrenos que se localizan en las áreas de protección de los cauces, pudiendo continuar desarrollando su actividad. El uso del suelo declarado en las áreas de protección no podrá ser modificado. El MINAD habilitará los medios necesarios a fin de facilitar la entrega o recepción de este formulario y podrá habilitar las oficinas regionales para dicha entrega. Eso es lo que dice, no tiene nada que ver con el SENARA. Esta es la resolución de la Sala Cuarta, búsquenla, ahí está. Esta es, usted está equivocado. Y luego otras cosas, don Sergio, varias de las citas que usted hace ahí de los magistrados, resulta que son del voto de minoría, de Cruz y de otros que hablaron de que no se pueden hacer modificaciones, etcétera, etcétera, pero ese no es el voto de mayoría. Lo que pasa es que ustedes se confunden. Ustedes confunden los textos porque, claro, el documento es muy largo, son cerca de 70 páginas y ahí Cruz hace una serie de manifestaciones, pero el voto de minoría no es el que se aprobó el voto de mayoría en donde se dice que el derecho de enmienda no se pierde. Y hay una resolución también del 2012 que refuerza el mismo texto. La Sala Cuarta dice que cualquier proyecto de ley presentado por iniciativa popular, una vez que entre en la corriente legislativa, sigue el ciclo normal de el procedimiento normal de cualquier otro proyecto de ley. Eso dice la Sala Cuarta. Lo que diferencia un proyecto es que hay presentado por iniciativa popular es que hay una obligación de ser votado en primer debate
en 4 años legislativos o 2 años calendario. Eso es lo que dice el proyecto, eso es lo que dice la Sala Cuarta, y eso es lo que ha pasado. ¿Por qué el proyecto siguió discutiéndose entonces? Si hubiera sido declarado inconstitucional, ahí siguió discutiéndose. Pero entonces uno lo que puede hacer es venir y discutir por el fondo las cosas, y no discutir generando fantasmas y generando todo ese tipo de cosas. Porque la pregunta es muy simple: ¿a quién beneficia quedarse como estamos? Nosotros ayer andábamos en Sarapiquí reunidos con los compañeros, y en los Chiles reunidos con los compañeros de los sindicatos en lucha contra las piñeras. Estamos reunidos con las asadas que están sufriendo ya la contaminación de los pozos. Estábamos hablando con ellos por las barbaridades que sufren esos trabajadores. Es muy fácil desde la urbanización, desde la urbe, desde las ciudades, de los grupos universitarios, hablar cosas. Pero cuando uno está allá con la gente, cuando uno está allá con los campesinos, con la gente que está sufriendo el envenenamiento del agua, cuando está sufriendo la invasión de las zonas de recarga, de las zonas de protección, ahí es donde te das cuenta cuál es la realidad y a quién beneficia el que no tengamos ley. ¿Cómo me van a decir que la ley del 42 sirve? ¿Cómo van a decir que tenemos un buen marco legal regulatorio del agua? No basta ver la realidad. Ver los ríos como están, la contaminación, la deforestación, las piñeras, las bananeras, y decimos que todavía que seguimos con esta ley. Yo me pregunto si nosotros somos los tenebrosos agentes de la CIA, del Banco Mundial, para privatizar el agua, si no más bien esa no es la peor forma de privatizar el agua. Si no es esa la forma de privatizar el agua, la de las piñeras, la de las agroindustrias, la de las arroceras, la de los deforestadores que llegan hasta los cauces sin que se les pueda sancionar, porque las sanciones en nuestra ley van de 2 colones a 700 colones y no les podemos hacer nada. Esos son los privatizadores del agua. Y entonces, ¿a qué intereses responde la gente que sigue diciendo que tenemos que quedarnos con la ley actual? Muchas gracias, don Jorge, por esta primera intervención de consultas y por parte de los participantes del público acá en el foro. Don Sergio. Bueno, respecto a lo que hace un rato sucedió, pues de parte mía y de parte obviamente del colectivo que represento, no apoyamos esas manifestaciones definitivamente, incluso porque tengo aquí a mi hijo y no lo traje para ver esta clase de situaciones, no es un ejemplo para futuras generaciones, así que en ese aspecto pues me declaro en contra de esos actos. Sin embargo, creo que no es justo que se diga que por los argumentos que yo he expresado o he puesto en exposición es que se provocan esas cosas, porque nada de lo que yo he expuesto ahí, por ejemplo de la GWP, es mentiras. Entonces, a mí me parece seguir utilizando el discurso del miedo para hacer que la gente apoye un proyecto de ley y no me parece valiente, no me parece justo que lo hagamos de esa forma para poder dejar de lado los argumentos en contra, que son varios y son muchos y que en una exposición de 20 minutos no se pueden exponer. Yo en mi comunidad vivo el ejemplo de lo que es la invasión a áreas de protección, a una zona inalineable de la cual vengo trabajando hace 5 años, cuando me di cuenta que a pesar de que existía una ley de 1888 donde se establece que la zona de macizo del Barba es una zona inalineable donde nadie puede meterse porque está reservada para la recarga acuífera, y que aún así se hayan metido personas y que aún así hayan chancheras y que aún así se haga tala indiscriminada de cipreses, por ejemplo, a pesar de todo eso y que el MINAE no actúe, es precisamente lo que me tiene en contra de esta ley, porque yo no concibo darle todo el poder sobre el agua, incluyendo las aguas subterráneas, que son el 80% del agua para consumo humano que tenemos y que son los reservorios futuros para el planeta, dárselos al MINAE, que es una institución que ha demostrado ser ineficiente y que es completamente politizada. Yo considero que, respecto a la pregunta que hicieron, de que cómo esto privatiza o cómo la ley privatiza, yo creo que obviamente no se va a poner en una ley tácitamente o expresamente que se está privatizando el agua, jamás lo van a hacer. Hace poco me decía un amigo: ¿cómo pasa usted un elefante por la avenida central sin que nadie se dé cuenta? Meta un montón de elefantes y meta suyo por el medio, nadie se va a dar cuenta que hay vaso elefante. A mí me parece que lo primero para privatizar el agua es quitar la participación popular de una ley, y eso lo estamos quitando, estos proyectos de ley. Además, otro paso para privatizar el agua es darle el poder a un ente centralizado que es el MINAE, donde hay un político que se cambia cada 4 años y donde ese ente es el que da las concesiones de agua, donde ese ente es el que establece la tarifa, donde ese ente es el que la cobra y donde ese ente es el que la gasta.
donde no se está evolucionando hacia una tarifa, sino que se mantiene un canon que el MINAE es el que lo concentra y que no reconoce a todas las demás entidades del Estado que tienen que ver con el recurso de agua, que tienen que ver para que a usted le llegue el agua potable a su casa, como le llegue a la cervecería Costa Rica para que la explote. Todos esos entes tienen funciones, hay función de proteger, de investigar, hay función también obviamente de rectoría, todos tienen que ser partícipes de lo que se cobre, de lo que se está estableciendo como concesión en este caso, o canon, pero que consideramos que tiene que evolucionar a lo que es una tarifa. Además, ¿cómo se privatiza? Pues hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, actualmente las áreas de protección están definidas como un bien demanial, como una reserva de dominio en favor de la nación. En este caso, en el proyecto que se establece, se borra esa reserva de dominio en favor de la nación, que indica que esas áreas protegidas son del Estado, y lo que se hace es venir y eliminar eso, y además se establece que se puede indemnizar a las personas que son dueñas de esas áreas cuando se proteja más, y que tiene que indemnizarse a los dueños de esas fincas. En este caso, el día de hoy no hay que indemnizar, son propiedades del Estado, así como esa zona inalienable en Heredia es del Estado. ¿Por qué debilitar Senara? Bueno, porque Senara es una entidad autónoma del Estado, no es un órgano de otra institución, ni forma parte de ningún ministerio. Conforme a la ley vigente, el Senara tiene independencia administrativa y de criterio, y aún a lo interno de Senara, los órganos políticos de la administración superior, como la gerencia o la junta directiva, no pueden arrogarse competencias eminentemente técnicas, y así lo ha establecido la propia Sala Constitucional en el voto número 2012-08-892, y señala que tanto la gerencia de Senara como la junta directiva no pueden inaplicar sin fundamento técnico el criterio técnico emitido por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara. Recordemos que en este proyecto eso se elimina y mete en un zapato político las decisiones eminentemente que hoy en día son técnicas. A mí me parece que sí, en ese aspecto de lo que apunté en las preguntas. ¿Y qué dejaría del texto? Pues yo dejaría muy poco, porque mucho de lo que se establece en ese texto se puede hacer el día de hoy. Sí me gustaría ver un texto donde se establezcan seguridad de que los cánones que se van a cobrar o las tarifas que se van a cobrar a los que explotan el agua con fines lucrativos sean más altos. Sí me gustaría ver un sistema hídrico integrado, que eso sí me parece que conservaría el texto. Y me gustaría ver fortalecidas hoy en día las instituciones que tienen que ver con el agua, por ejemplo a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara, con más investigación. Me gustaría ver inclusive mayor potestad económica para sacar una pega de 40 planes reguladores. Están haciendo fila en el MINAE porque no hay plata para hacerlos, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ese texto sí rescataría muy poco. Muchas gracias a don Jorge y a don Sergio. Don Ítalo, seguimos con la ronda. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Tal vez para aclararle a don Jorge, sí, si bien es cierto, somos algunos grupos como los nuestros, como el colectivo La Lucha por el Agua en Costa Rica, que desde hace más de 10 años venimos denunciando este tipo de proyectos de ley, no solo eso, sino la privatización del agua, de los recursos naturales, de la caja de seguro, de las áreas silvestres protegidas, de los parques nacionales. O sea, todo eso es un proceso de un gran proyecto que se llama Plan Puebla-Panamá, que después del CAFTA se llamó Proyecto Mesoamericano, con sus redes. Ok, no, ya. Es que fue que lo apreté. Ok, bueno, espero que no me resten ese tiempo, por favor. Porque lo que quiero explicar es cómo... Muchas gracias.
Recuerden que en la información está el poder, el pueblo está totalmente desinformado. Este proyecto, el del proyecto del agua, es parte de lo de la agenda complementaria que se viene dando antes del CAFTA. Entonces es parte de todo este rollo de la privatización de todas estas cosas, como por ejemplo tenemos la red de carreteras con sus ampliaciones, sus puentes en las fronteras, la trocha, todo eso es parte de este gran fenómeno, aeropuertos, puertos, el Moín, etcétera, etcétera. Luego está el gasoducto, lástima que no me da tiempo para explicar que el gas lo sacarían de la cordillera de Cocos, en el Pacífico, que es un gas excelente según los especialistas y según Alemania, Estados Unidos, Japón, dicen que es un gas excelente, los ticos no sabíamos. Está la red eléctrica y telecomunicaciones, entonces esto es parte de un gran plan que se viene gestando desde hace más de 40 años con el Banco Mundial, entre otros, y el Fondo Monetario Internacional, y ahora la Europa, etcétera, etcétera, después los chinos, los japoneses, el SICA, el OCDE, el Tratado del Pacífico, todo eso es parte de este gran festín y esta gran piñata. Privatizar, sí, definitivamente para nosotros privatizar es sinónimo de las concesiones, eso es lo que está pasando con esta ley y eso es lo que nosotros así lo interpretamos de acuerdo con como lo vamos leyendo. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con, sí, muy bien, la contaminación del agua en los ríos? ¿Quién lo tiene que pagar? Las municipalidades, en este caso en la última versión de esta ley. ¿Y quién va a pagar la contaminación del agua del mar? O sea, ni las municipalidades están en la capacidad. ¿Y quiénes son las municipalidades? Nosotros. Entonces, y por último, sí, efectivamente somos unos poquitos grupos, don Jorge, muy poquitos grupos que hemos logrado, como un trabajo de hormiga, que ya la gente está despertando. Así es que no somos, bueno sí, empezamos poquitos, pero ya no, estamos creciendo como crecimos en el combo del ICE y como crecimos en el TLC. Sí, buenos días, mi nombre es Byron Varillas, soy profesor investigador de la UNED. Estamos trabajando un proyecto de investigación sobre el agua, su carácter social. Lo primero a decir es que, bueno, felicito a los panelistas, creo que cada quien ha dado argumentos interesantes y posiciones. Yo creo que ese debate es el que hace falta. Es un debate acalorado. Yo lo primero que quisiera decir es que nosotros estamos trabajando justamente el conflicto del agua. Como sociólogos, ese es el aspecto que a nosotros nos interesa. Y este debate de hoy y lo que ha sucedido hoy expresa el gran conflicto que se cierne en Costa Rica por el agua. O sea, es un conflicto social profundo, definitivamente. Mueve fuerzas, sectores productivos, la clase dominante está detrás, pero también los sectores populares y sociales defendiendo su recurso y los sectores productivos de este país defendiendo también sus recursos, sus ganancias, las grandes empresas transnacionales que tienen igual grandes ganancias sobre el agua. Ahora, yo quisiera preguntar lo siguiente a don, ¿cómo se llama? A don Jorge primero, don Jorge Mor, porque ha hablado sobre, siento que sobre las bondades de la nueva ley, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarle, entonces, ¿qué concesiones son las que se le hicieron a los sectores productivos, a las cámaras? ¿Y qué concesiones se le hicieron a los sectores populares? ¿Verdad? Porque eso no queda claro. Porque obviamente una ley consensada es porque hizo concesiones. Entonces a mí me gustaría saber qué concesiones le hicieron a las cámaras, ¿verdad? Y que aparecen de una u otra manera en la nueva ley, digamos. Lo otro es lo que se hablaba del compañero, ¿cómo se llama? Don Sergio, ¿verdad? Me hablaba del Senara. Vean, yo acabo de estar en los Chiles, igual que estuvieron ustedes, acabamos de estar haciendo visita de campo en los Chiles, en las Piñeras. Si el Senara actualmente no garantiza la contaminación del agua, señores, ¿qué va a pasar sin el Senara? ¿Verdad? O sea, si usted le deja eso al MINAE, a cualquiera que va a determinar quién contamina, si eso está súper contaminado, lo que usted dice es cierto, los trabajadores allí
se están muriendo por la contaminación y los efectos en la población también. Ahora, el punto no es ese, ni yo quiero hacer una denuncia, lo que quiero decir es lo siguiente: nosotros estamos detectando desde ya, por ejemplo, que en los pozos que usan las piñeras están los elementos de privatización del agua, y por eso es que el CENAR es importante, porque las piñeras no están privatizando el agua por la vía de la venta de agua, por la vía por la vía subterránea. Ese es el punto para mí que nadie ve, como nos dijo alguien de una asada. Vea, la inversión que nosotros hacemos en el agua, la inversión en la conducción de agua es dinero enterrado. Esa frase me gustó mucho. Nadie lo ve. O sea, nadie ve, o sea, ve las carreteras y los edificios, pero el dinero que invertimos en esto nadie lo ve porque está enterrado. Entonces yo diría que la privatización en grandes empresas contaminadoras como las piñeras está enterrado, ¿verdad? Y es delicadísimo. Eso nada más. Gracias. Buenas tardes, Rocío Zúñiga. Bueno, básicamente vine aquí casualmente para informarme, ¿verdad? Como ciudadana, primero que todo. Encuentro en este debate que ha sido muy provechoso para mí, y yo sé que para todos los que tenemos esta oportunidad, que de alguna manera las dos posiciones tienen cosas que ofrecer, cosas que se pueden rescatar. Creo que de parte del señor Mora, ha trabajado por muchos años, ¿verdad? Comenzó con un proyecto que nació, según lo entiendo, del pueblo, que fue transformado, que fue transformándose hasta llegar a lo que es ahora. Pero mi pregunta es, estamos en un país democrático en donde el diálogo es fundamental y me parece, yo jamás hubiera creído que iba a decir esto, qué dicha que ha pasado tanto tiempo y no se ha aprobado esta ley en la Asamblea, porque si es una ley que todavía le falta, que se puede mejorar, que se pueden llegar a consensos, pues yo creo que es el momento, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Creo que las dos, o sea, las dos partes han luchado por ¿verdad? Por su posición, pero aquí lo fundamental es realmente que el bien común, que es el agua y que es de todos, y que nos pertenece a todos los ciudadanos, realmente sea valorado y defendido. Siento que es fundamental, incluso el agua en el futuro va a ser el bien más preciado, y entonces desde ese aspecto no podemos acelerar procesos simplemente para que una ley se apruebe, si se puede mejorar. Creo que en este momento es fundamental para que lleguen realmente a un proyecto de ley en donde el que salga ganando sea el pueblo de Costa Rica, porque el pueblo de Costa Rica somos todos, ¿verdad? Y pensando también en las futuras generaciones que vienen hacia adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Mario Molina. Tengo 39 años de trabajar aquí en la UNED. Soy abogado constitucionalista. Tengo una maestría en Derecho Constitucional de esta misma universidad. Y hay un aspecto que me preocupó sobremanera, y que don Jorge lo minimizó obviamente que adrede, que es cuando los magistrados de la Sala Constitucional indican claramente que hubo excesos legislativos, a los cuales el compañero que está a la par del chiquito, don Sergio,
no llegó a esa parte de abajo, la omitió. Pero excesos legislativos, ¿con qué intencionalidad, don Jorge? Si nosotros echamos el cassette para atrás y empezamos a hacer una retrospectiva sobre el Fondo Nacional de Emergencias, usted lo debe recordar muy bien, ¿verdad? Usted debe recordar muy bien a Farid Ayales ganándose enormes cantidades de dinero, cobrando dineros por los pasaportes, ¿verdad? Para los nicaragüenses. De hecho, hay una condenatoria contra ese señor. Hay una sentencia condenatoria. Luego aviación civil, luego crucitas, luego la trocha, luego el cementazo. ¿Y quiénes están detrás de todo eso, don Jorge? Los políticos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intencionalidad de que en la Asamblea Legislativa hubo excesos legislativos, como lo indicó el magistrado? ¿Cuál será, con qué intención se produjeron esos excesos legislativos? Esa parte a mí como abogado constitucionalista me preocupó demasiado y usted lo minimizó. Es que no importa si fue un voto de mayoría o un voto de minoría, perdón. Para mí, con que un magistrado de la Sala Constitucional, uno solo, hubiese manifestado que ahí hubo excesos legislativos, ya eso es motivo más que de sobra para suspicacias. Y no fue uno, fueron dos, según me lo indican. De ahí que esa es la intervención mía, no es ninguna pregunta, es simplemente un comentario. Recordemos, yo nací en 1952, allá por 1960, 1965, cuando yo era un adolescente, jamás de los jamases me imaginé que algún día, tendría que ir a los supermercados a comprar agua embotellada. Bueno, ya eso lo estamos viviendo, ¿verdad? En fin, la privatización se ha venido dando en forma progresiva, en forma notoria, en forma evidente, y el negocio cada vez es más grande. Qué preocupante, ¿verdad? Qué preocupante cuando son políticos los que están detrás de esta situación, detrás de este proyecto de ley aprobado ya en primer debate, y me pregunto, ¿con qué intención? ¿Estaremos ante otro cementazo, don Jorge? Una especie de aguazo, para llamarle de alguna manera, ¿verdad? Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Leandro, yo tengo aproximadamente 6 años de ser activista ambiental, soy estudiante de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene en el Tecnológico. Bueno, creo que primero que todo comparto con todos aquí en la sala, todavía estoy un poco asustada por el incidente, perdón. Comparto un poco con todos aquí en la sala que todos estamos preocupados por el agua y creo que es algo que tenemos en común todos aquí, indiferentemente del lado del panel en que estemos. Yo personalmente también he visitado los chiles últimamente y sí estoy muy preocupada por todo lo que está pasando actualmente. Entonces, más allá de los argumentos y lo que nos quieran enseñar, ya sea verídico o no, o ya sea por problemas, digamos, entre sectores o no, más allá de eso, yo personalmente estoy muy preocupada por el agua. A mí eso sí me da miedo. Y tal vez mi pregunta podría ser a Jorge, don Jorge, en este momento, digamos, con la situación actual que está viviendo el país, con el agua, como lo podemos ver si vamos a los chiles, que está contaminado, que no solamente es el agua, es el ambiente, que hasta los chiquitos de los comedores de, qué sé yo, la escuela de Pavón, no pueden comer por el olor a agroquímicos. Imagínense cómo estará el agua que estaban tomando ellos. Entonces, si esta
la realidad del país con respecto a eso, digamos, ¿en qué afectaría o qué beneficiaría la ley a cómo estamos actualmente? Yo creo que esa es mi pregunta, porque obviamente nadie quiere algo que nos ponga peor. Bueno, yo no quisiera algo que me ponga peor, pero la verdad yo siento que tampoco podemos seguir esperando como una super ley ahí que puede durar años, y en esos años ¿qué vamos a hacer? Y cuando ya haya una super ley ya no va a haber agua. Entonces mi pregunta sería esa: ¿qué se podría hacer con la ley que ahora actualmente, con la ley del 92 que tenemos, no se puede hacer? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yerlin. Yo quería también mencionar, igual que la compañera, también estoy algo asustada de lo que sucedió, sobre todo porque la señora de gris me arrebató el celular y me lo tiró acá, para que también vean que las agresiones provienen de ambos lados y no se vayan como que aquí unos son más santos que otros, porque no es así. Y con ello también quiero llamar la atención a don Jorge, a los sectores que le apoyan, a los sectores que apoyan este proyecto, para que vean que esto es parte de las consecuencias, porque quienes firmamos ese proyecto nunca firmamos por lo que ustedes están defendiendo. Y ustedes, como bien dice la señora, este es un país democrático, está bien, pueden pelear por esos puntos que ustedes consideran son necesarios, pero háganlo sin decir que es iniciativa popular, porque quienes firmamos esto no firmamos lo que ustedes están defendiendo. Están en todo su derecho de hacer un proyecto con todos esos puntos, preséntenlo en la asamblea, vayan, muévanlo, sin usar al pueblo, sin manipular al pueblo diciendo que esto es algo nuestro, porque lo que ustedes defienden no es lo que nosotros queremos. Nosotros nunca pedimos que el agua estuviera en manos de una persona que además es elegida políticamente. Lo que ustedes hacen es traición a la confianza de todas las personas que firmamos. Entonces, por favor, recapaciten, continúen su lucha por otro lado, pero no nos utilicen. Bueno, me falta una persona y ya con eso cerraríamos, ¿verdad? Bueno, señor que está en primer uso de la palabra, disculpe. Muy buenas tardes. En realidad comparto todas las expresiones de rechazo y de repudio a las expresiones de violencia. Eso no quita el hecho de que yo he venido expresamente hoy a expresar mi más sincera indignación por la forma en que se está tramitando el proyecto o la ley que está ya en primer debate y está sometido, señora, a consulta de la Sala Constitucional. Esto ya no es un proyecto, ya es casi una ley lista para funcionar. Hoy en la mañana en Deutsche Welle, en la emisora alemana, se hablaba de que Inglaterra, para poder salir, Reino Unido, para salirse del Brexit, va a tener que pagar no sé cuántos miles de millones de euros a la Unión Europea para poder salirse, en calidad como de indemnización. Es decir, la expoliación es tan grande que aún para quitarse hay que pagar, y hay que pagar en duro. Eso me preocupa mucho, porque cuando vemos también que la guerra ya es negocio privado, cuando ya vemos que los que están invadiendo por parte de los Estados Unidos los otros países no es exactamente el ejército, sino que son compañías militares las que son contratadas. Cuando vemos que en Bolivia tuvieron que quitarse justamente la privatización del agua y que la manejaba justamente Halliburton o Harken, otras compañías en la cual tienen intereses los Bush, para que tengan una idea de cuáles son los socios, nos damos cuenta de que estamos jugando de tigre suelto contra burro amarrado. Nosotros suscribimos un tratado de libre comercio sobre el cual se habló mucho, pero se discutió poco. Y nos damos cuenta de que tiene efectos absolutamente negativos para todos los costarricenses. Cuando nosotros vemos qué fue lo que pasó con este famoso proyecto de ley de aguas
Tal vez para ser más concretos, para darle oportunidad a los panelistas y puedan responder las consultas hechas. Sí, lo único que quería es saber por qué no se hizo una lista de qué cosas y beneficios, garantías otorga la actual legislación a la que aludió precisamente don Sergio y qué logramos además con la nueva ley de aguas. ¿Por qué hay que votar todo lo que ya se ha venido haciendo a lo largo de décadas para hacer una nueva ley que está absolutamente cuestionada, de la cual nos sentimos que no tenemos confianza y que nos sentimos defraudados por quienes dicen haber representado al pueblo costarricense en esta tramitación? Yo no estoy de acuerdo. Aquí ha habido poca tolerancia, se han negado sustancialmente a hacer discusiones durante el proyecto de ley y notamos también una gran carga de soberbia, una gran carga de pesadez a la hora en que hemos acercado como ambientalistas, a hablar con esos ambientalistas que no los veo más que en fotos en diferentes países participando de los grandes foros del agua. Ahí es donde yo siento que hemos sido traicionados. Y en eso quisiera yo oír una explicación honesta y sincera, no de un tipo jugando de bombeta, sino una persona hablando como un compañero de lucha. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy José Daniel Mora, y soy un ciudadano común. Yo vine a informarme también, pero son preguntas muy, directas, digamos. Dentro de lo que sería el agua, estamos en un contexto donde, digamos, se está contaminando más, el planeta está calentando, entonces es algo que va a tener mucha más importancia a futuro. Siento que eso va a traer mucho de lo que sería, decirlo así, excesos o, digamos así, corrupción dentro de lo que sería el recurso hídrico. Entonces me gustaría que cualquiera de los dos, más dirigido al señor Mora, digamos, esa ley que él plantea, ¿qué defensas plantea contra lo que sería la corrupción o los excesos? Además, digamos, pensando en eso, hablaba de 7 salarios bases que fueran las multas, porque no más, para así evitar que la gente siquiera pensara en evadirse esta ley. Con respecto a Sergio, me gustaría que me explicara un poquito más, digamos, de cuáles serían las mejoras que se le podría hacer a la ley del 42 para que esta rigiera de mejor manera a lo que sería, digamos, para proteger lo que sería los ríos, la contaminación, lo de los agroquímicos que hemos estado hablando. Bueno, vamos a dar la última intervención aquí a don Antonio. Bueno, mi apellido es Sierra, entonces siempre me toca cerrar. Primero, agradecerle a la UNED, a la benemérita institución, esta posibilidad de este foro. Necesitamos muchos más foros de altura. Estoy totalmente en contra del zafarrancho que se produjo, fue muy desagradable. Obviamente los organizadores no tienen la menor culpa de eso, fue una cosa loca que sucedió en el momento, una variable interviniente no controlable, diría yo, en economía. Es fundamental hacer ver una cosa: ¿por qué se utilizan las firmas de miles de ciudadanos que llegamos a firmar inocentemente por un proyecto de agua, iniciativa popular, que es muy difícil la iniciativa popular porque tiene que cumplir un porcentaje de todo el padrón electoral, no de los que votan, sino que de todo el padrón electoral? Bueno, malignamente se hace un injerto quirúrgico sobre lo que votamos, aprobamos, firmamos, nos montan un Frankenstein, nos cambian todo y resulta que aparecemos nosotros como firmando eso. Eso es un irrespeto, eso es una burla descarada que cometieron algunas personas. No voy a decir quiénes para no
seguir avivando el asunto. Lo último, quería hacer una pregunta concreta a la gente de la GWP. En Costa Rica, los principales autores del proyecto de ley 17742 son: 1. Yameleta Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos, que entre paréntesis se le viene una demanda. Mario Arias, Rolando Castro de Cedarena, Gaby Cuadrado, Vanessa Dubois y Jorge Mora Portugués, Mauren Ballesteros, la conocida del avionetazo del PLN. Otros defensores de las propuestas de la GWP son Eva Carazo, Heide Murillo, Edgardo Araya, diputado Fuller, entre paréntesis, José Ramírez, y otros de la bancada del Frente Amplio que, sorprendentemente, negaron el voto el 2 de noviembre del 2017. Aquí cierro. Gracias, compañero. Muchas gracias por las preguntas, consultas. Le daremos el micrófono de nuevo a don Jorge. Tendrían 5 minutos para el cierre cada uno. Gracias. Sí, preguntas. ¿Aló? Sí, tal vez se escucha. No se oye, ¿verdad? ¿O sí? A ver si funciona. Okay. Ah, sí, es que está el que se apagaba, ¿verdad? Sí, pero, ok, gracias, perdón. Sí, tal vez quiero decir algo sobre iniciativa popular que es importante desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y cada quien tendrá sus apreciaciones sobre lo que hizo, lo que hizo, si firmó o no firmó. Lo cierto del caso es que cuando se presenta un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa por iniciativa popular, ese proyecto de ley refleja la visión, el sentir, las posiciones de un grupo determinado de ciudadanos y de ciudadanas que firmó y presentó el proyecto, o que respaldó el determinado proyecto. Eso no quiere decir que ese proyecto de ley no sufra modificaciones. Una vez que el proyecto de ley entre en la corriente legislativa, entra al Parlamento, el Parlamento es precisamente eso, el sitio donde se parlamenta, donde confluyen las diferentes fuerzas sociales, las diferentes fuerzas políticas de un país, y ahí entonces se consensúa. Y obviamente que no va a quedar exactamente igual que como entró. Ninguno de los 3 proyectos de ley presentados por iniciativa popular hasta la fecha ha salido igual que como entró, y nadie, ninguno de los que lo formulamos, pretendíamos eso. Teníamos muy claro que, como bien lo dice la Sala Cuarta, el proyecto sigue el trámite normal de cualquier otro proyecto de ley una vez que entra ahí. Y eso fue lo que sucedió. Una vez que entró el proyecto de ley, se consensuó con los diferentes partidos, con los diferentes sectores, porque ahí no solo participaron ambientalistas, participaron las instituciones, el sector privado, las cámaras y todo el mundo, y se trata de sacar un proyecto de ley. Porque la ley de aguas es una ley nacional, no es una ley para los ambientalistas, ni es una ley para el sector privado, ni es una ley para las instituciones, es una ley que tiene que servirle a todos los sectores de la sociedad, si no, no va a funcionar. Que estén metidos los políticos, pues obviamente ellos son los que aprueban las leyes. El tema es quién preparó esta ley y quién la redactó, y sí, la redactamos los movimientos ambientalistas desde el 2001, y no es cierto que el proyecto de ley no existiera. Si Esteban Monge no sabía que existía cuando él en Cedarena todavía era asistente de Rolando Castro, no es problema mío, pero el proyecto de ley existía desde que fue dictaminado en la corriente legislativa en el año 2005, y sobre ese proyecto de ley, al cual los ambientalistas lo hicimos todavía más ambientalista, fue el que recogimos las firmas, y lo hicimos así precisamente para que cuando entrara en la Asamblea Legislativa, a la hora de ceder y de negociar, se pudiera quedar con una base que no fuera menos que la que se dictaminó en el 2004, en donde participamos todo el mundo, ambientalistas, sector privado, instituciones, partidos políticos. Así se aprobó en el 2014 y así se aprobó el 2 de noviembre pasado. Y al igual que sucedió con Bienestar Animal y sucedió con Vida Silvestre, siempre hay grupos radicalizados que se van a oponer. Unos porque no les satisface el fondo del proyecto, y otros porque simplemente creen que hay una conspiración mundial en contra del mismo, que es lo que ha venido pasando, ¿verdad? Y el mismo argumento se decía con Bienestar Animal: es que yo puse la firma y yo firmé por ese proyecto, y ese proyecto de ley no es el que yo quería. Sí, de ahí no es el que queríamos todos.
Si a mí me preguntan por la ley de aguas actual, la que se aprobó el 2 de noviembre, yo diría, lo resumo muy fácil, no es la ley perfecta, no es la ley que hubiéramos deseado como ambientalistas al 100%, pero es un paso en la dirección correcta, o 2 pasos en la dirección correcta, porque simplemente no podemos seguir como estamos en este país. No se puede, los recursos hídricos están hechos un desastre, las piñeras, los hoteleros, las agroindustrias, los desarrollos inmobiliarios están acabando con el recurso hídrico, están acabando con las comunidades. Es que ustedes tienen que ir a las comunidades a ver lo que está pasando ahí. Vayan y vean lo que está pasando en las comunidades para que vean quién realmente es el enemigo. Y a quien beneficia la situación actual es a esos que quieren seguir derrochando, abusando y explotando el agua que debería ser para todas las personas. Nosotros estamos asumiendo como sociedad todos los costos de ese modelo de producción. Lo estamos asumiendo nosotros y ellos están quedando con las ganancias. Y mientras el marco jurídico nuestro siga siendo como es, no va a cambiar esa situación. No tenemos las herramientas jurídicas para poder hacerles frente. Y esta ley de aguas, esta ley que se aprobó el 2 de noviembre, es un paso en esa dirección. Faltan elementos que quisiéramos ver ahí, por supuesto, quisiéramos tener sanciones más fuertes, por supuesto, pero por lo menos están. Es que en este momento ni siquiera existen esas sanciones, esas faltas. Entonces eso es lo que importa, que vamos en la dirección correcta, estamos tratando de convertir, de hacer un nuevo modelo de gestión integrada, participativa, socialmente y ambientalmente sostenible, y creemos que con esta ley lo vamos a lograr, aunque falte mucho. Las leyes se reglamentan, también hay un reglamento que hay que hacerle para esa ley, y posiblemente habrá que aprobar otras leyes, e incluso una vez puesta en práctica esta, posiblemente habrá que hacerle correcciones, y habrá que hacer reformas y modificaciones, como sucede en cualquier ley, con cualquier ley. Pero lo peor que podemos hacer, lo peor que podemos decir en este momento, quienes nos ubicamos al lado de la izquierda en el espectro político, que creo que es la totalidad de personas aquí en esta sala, y quienes nos ubicamos en el lado del ambientalismo y que estuvimos juntos en el combo y que estuvimos juntos en el TLC y estuvimos juntos contra Cruzitas, lo peor que podemos hacer ahora es permitir que las cámaras se salgan con la suya y seguir 16, ya no 16, sino 20, 25, 30 años más, y ellos haciendo la fiesta que están haciendo, mientras las comunidades y mientras la gente es la que está sufriendo problemas de escasez, de contaminación, de invasión de acuíferos y demás. Entonces yo les hago un llamado a que reflexionen, a que desmitifiquen un poco el tema y que lejos de buscar un discurso simplemente panfletario, nos metamos a analizar qué es lo que realmente dice el texto de ley, que fue lo que menos lamentablemente se hizo hoy. Incluso si pudiéramos hacer un debate sobre el texto, yo me comprometería con todo gusto a venir a discutir artículo por artículo lo que está diciendo el texto de ley. Gracias. Muchas gracias, don Jorge. Le damos el cierre a don Sergio. Bueno, es un cierre y pues en ese caso agradecer a todas las personas que se mantuvieron acá en la sala y además a las personas que están en la parte electrónica de redes sociales y por medio de Onda UNED. Y pues bueno, yo creo que discursos panfletarios, no hay nada más que decir, ustedes son de izquierda, nosotros somos de centro. Eso no está bien, o sea, no reduzcamos eso a un espectro político porque de eso no se trata. Hemos hablado también por el fondo de cosas que tiene esta ley que se aprobó. Sinceramente para mí es peligroso porque si esta ley se aprueba en segundo debate y se va con todas las inconstitucionalidades que tiene, a quien le corresponde corregir esas inconstitucionalidades es a nosotros, a la sociedad civil. Les pongo un ejemplo. Hoy en día se pueden cortar cipreses en las áreas, en montañas que cumplen una función de recarga acuífera, incluso porque son especies que no son nativas del país. Todo porque hay un vacío en la ley forestal. La Sala Cuarta le ha ordenado a los diputados que corrijan ese vacío de la ley desde hace 12 años y no ha existido la voluntad política para corregirlo. ¿Qué podemos esperar para corregir todas las inconstitucionalidades de esta ley de parte de los diputados en una próxima o futura segunda, tercera, cuarta asamblea legislativa que venga en adelante? Estaríamos los ciudadanos atados a una voluntad política que, como hemos visto, existen excesos en el legislador que tienen otros intereses. Hablábamos de cosas, por ejemplo, los mantos acuíferos que hoy en día se contaminan. Esta ley que se está pretendiendo aprobar dice en su artículo 31, protección de acuíferos. Cuando la Dirección Nacional de Aguas haya realizado estudios que demuestran la vulnerabilidad de un acuífero de importancia social, ambiental y económica,
que justifiquen su protección, el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante decreto ejecutivo, declarará su protección y regulará las actividades permitidas en las respectivas zonas de recarga y descarga. Hoy en día, la Sala Constitucional ha dicho que todos los acuíferos tienen que protegerse, absolutamente todos, aunque estén contaminados. Aquí lo que viene a decir esta nueva ley es que únicamente cuando el Ministerio de Ambiente por decreto diga cuáles sí se protegen y cuáles no se protegen. Es una regresión completa y en este aspecto se desconoce todo lo que es el principio de indubio pro natura que rige este tipo de protecciones. Esto por el fondo. Además, creo importante identificar que en ese mismo aspecto de protección de acuíferos se desconoce y se elimina la protección de todos los acuíferos del país, como lo acabo de indicar, que actualmente se realiza por parte de Senara, con criterio vinculante de todas las entidades públicas y particulares, con el agravante que, conforme lo establece el numeral 31 que les acabo de leer, de dicho proyecto de ley, los acuíferos que se protegerán en adelante serán aquellos que determine el MINAE por medio de decreto ejecutivo, dejando desprotegidos todos los demás, lo que constituye una violación de derecho constitucional y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de los principios precautorio y no regresión en materia ambiental, artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Esto se integró a la consulta que se hizo a la Sala Constitucional cuando se aprobó este proyecto el 2 de noviembre. Quien dimos este fundamento fuimos nosotros de parte del colectivo, para que se hiciera una discusión por el fondo y no solamente por el procedimiento legislativo que también está viciado. Yo considero que deberíamos llegar a un punto de coincidencia, como decía la señora ahora. Yo sinceramente prefiero que las instituciones de hoy en día, como Senara, se fortalezcan, que se le den más herramientas, que se le dé más presupuesto y que han demostrado ser eficientes en sus funciones. Yo creo que en algún momento, porque esta ley sinceramente no creo que se apruebe, pero si se aprobara va a estar llena de inconstitucionalidades que se van a denunciar a la sala. Yo creo que deberíamos llegar en algún momento a sentarnos y ser realmente objetivos en lo que se quiera proponer. Existen otros vacíos, por ejemplo, aquí no se propone nada de resolución alternativa de conflictos, como decía ahora el compañero sociólogo. Esto es una ley que en asuntos de agua debería de tener como espíritu la participación popular, no negarla. Es algo inconcebible que en esta ley se diga que se eliminan los consejos, que se elimina la participación popular y en cambio se pone un principio de participación que no dice específicamente quiénes, sino que dice todos las personas que participan en el sector hídrico. A mí me parece que eso es algo muy importante que hay que retomar y definitivamente este proyecto de ley adolece de esa participación popular que es la que debería estar intrínseca en un momento en que los conflictos del agua van creciendo y tiene que haber algo que garantice los frenos y contrapesos que tiene derecho toda la población. Bueno, agradecer a don Sergio y a don Jorge, precisamente que se ajustaron al tiempo. También agradecer al público presente y agradecer a Onda UNED por la cobertura. Se está transmitiendo en vivo y va a quedar colgado la información que pueden acceder, que lo pueden también compartir. Y también felicitar a la Asociación de Profesionales de la Universidad Estatal a Distancia por abrir este espacio de debate que es tan necesario, este espacio de ideas y precisamente que conocer los diferentes tópicos que se dan con una aprobación de este tipo de ley. Y lo que sí queda claro es que la discusión sigue pendiente y que mañana hay que estimular para que esto se haga a nivel de las comunidades, a nivel de los cantones, para que el espacio sea más democrático y que la gente conozca realmente lo que conlleva una aprobación de este tipo de legislación a nivel nacional. Darnos un aplauso por la participación del día de hoy. E invitarlos aquí en el comedor, la Asociación de Profesionales tiene un cafecito para ustedes para compartir.